Igual, no esperen que yo les pregunte. Si hay algo que no se está entendiendo, me abren el micrófono, me lo dicen. Yo no estoy ahora viendo el chat, perdón, no los chats, sino el chat no lo estoy viendo, así que no sé si están mandando alguna pregunta. Si, si alguien pregunta algo por el chat, y si alguien puede habilitar el micrófono, se los agradecería que me puedan comentar cuál es la consulta que se está haciendo. ¿Sí? Porque si no yo tengo que dejar de compartir, ir a ver el chat y eso no va a ayudar en nada. Pero no hay problema, si pueden habilitar el micrófono y hacer la consulta, yo me detengo y trato de volver para atrás. Y si alguien hizo alguna consulta por el chat y ustedes me lo pueden comentar, agradecería que, que lo puedan hacer. ¿Sí? Bueno, ahora ya vamos a dejar atrás lo de variable aleatoria discreta y nos vamos a centrar en variable aleatoria continua. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de este ejemplo fácil para ver la importancia que tiene el análisis de una variable aleatoria continua. Suponiendo que se observa el tiempo de llegada entre dos vehículos a una estación de servicio. ¿Sí? O sea, estamos analizando ese tiempo de llegada entre dos vehículos a una estación de servicio. Si nosotros pudiéramos realizar una buena medición, podríamos suponer que 80 segundos puede tomarse como el valor medio y que el valor real del tiempo de llegada entre dos vehículos puede estar dado entre 60 y 100 segundos. ¿Sí? Es decir, puedo suponer que 80 segundos sería el promedio del tiempo que tarda en llegar dos vehículos a una estación de servicio. Entonces, como ese es un valor promedio, quizás hay vehículos que tardan menos de 80 segundos, quizás hay vehículos que tardan más de 80 segundos. ¿Sí? Entonces, por eso, en el caso continuo, es más lógico visualizar las probabilidades en intervalos que en el caso de puntos en particular. Es decir, nosotros vamos a ver más adelante que cuando ustedes estén en presencia de una variable aleatoria continua, no va a tener sentido calcular probabilidades en un valor específico y puntual, sino que esas probabilidades las vamos a tener que hacer a través de intervalos, porque de esa manera nosotros vamos a poder definir mejor cuál sería la probabilidad de que se esté dando ese suceso o ese evento para el caso de una variable aleatoria continua. ¿Sí? Entonces, en ese caso, también esa variable aleatoria va a tener una función de distribución de probabilidad. Nada más que para el caso continuo, esa función de probabilidad va a estar caracterizada por una función f de x que recibe el nombre de función de densidad de probabilidad. Es decir, lo que veíamos recién en ese ejemplo de las tablitas y esos valores que a ustedes les había dado 1,1 en un caso y después corrigiendo la otra nos había dado 1, ahí teníamos una variable aleatoria discreta y su función de probabilidad. Pero para el caso de una variable aleatoria continua, lo que nosotros vamos a tener es una función f de x que recibe el nombre de función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Esa por ahora es la diferencia que hay entre lo que vimos antes para el caso discreto y lo que vamos a ver ahora para el caso continuo. Entonces, primeramente, tendríamos que definir lo que es una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es una variable con un conjunto de posibles valores que va a ser infinito y que de alguna manera no lo vamos a poder contar, como por ejemplo el conjunto de los números reales. ¿Sí? Sabemos que es un conjunto infinito y que es un conjunto infinito no numerable porque de alguna manera no lo podríamos llegar a contar. ¿Sí? Ese conjunto de valores posibles es el rango que tiene esa variable aleatoria continua. Entonces, sea x una variable aleatoria, decimos que esa variable aleatoria es continua si existe una función no negativa f definida sobre todo el conjunto de los números reales, tal que para cualquier conjunto B de números reales, nosotros vamos a definir la probabilidad de que la variable x pertenezca a ese conjunto de los números reales a partir de la integral
de la función de probabilidad por su respectivo diferencial. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de que esa variable x tome valores en un conjunto B se obtiene al integrar la función f sobre el conjunto B. A esa función es la que nosotros llamamos función de densidad de probabilidad, más conocida como f de p. ¿Sí? Esa f de p lo que me habla es de una función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Es decir, básicamente yo lo que voy a tener es una función, como la que podemos ver acá en esta curva. Esa variable aleatoria va a estar definida en un intervalo AB, y cuando yo quiera calcular probabilidades, lo que voy a tener que hacer es integrar debajo de la curva entre esos valores en los cuales yo quiera calcular esa probabilidad para mi variable aleatoria. Es decir, la integral entre A y B de la función por su respectivo diferencial. ¿Sí? Eso básicamente es lo que ustedes deberían hacer para poder calcular probabilidades en el caso de una variable aleatoria continua. Ahora, así como una variable aleatoria discreta tiene sus características en su función de probabilidad, ¿se acuerdan que las probabilidades tenían que ser mayores o iguales a cero? Bueno, para el caso continuo, lo que tiene que ser mayor o igual a cero es la función. Es decir, tiene que ser una función no negativa. ¿Sí? Ustedes saben mejor que yo qué es lo que se tiene que cumplir para que una función sea no negativa. ¿Sí? Y la otra condición, ¿se acuerdan que para el caso discreto la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1? Para el caso continuo, la integral entre menos infinito e infinito de esa función de densidad tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Si se cumplen estas dos condiciones, entonces podemos decir de que estamos en presencia de una función de densidad para una variable aleatoria continua. ¿Sí? Y esto fue lo que definimos recién. Sea x un valor entre a y b, la probabilidad de que esa variable x tome valores entre a y b va a estar dada por la integral, como lo vemos acá en este gráfico, entre a y b de esa función de densidad por su respectivo diferencial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante todo este análisis? Bueno, muchos procesos aleatorios están descritos por variables de forma que son conocidas las probabilidades en determinados intervalos. Esto lo vamos a ver también más adelante cuando empecemos a ver modelos o distribuciones de probabilidad ya definidas, donde quizás no sea necesario hacer ningún cálculo, simplemente nosotros ver cuál sería la probabilidad a partir de algunas transformaciones que vamos a tener que hacer, pero ya me adelanto un poco para decirles que no va a ser necesario tener que calcular probabilidades a través de integrales, porque esas probabilidades que nosotros vamos a tener que calcular ya van a estar definidas a partir de valores que ya se encuentran calculados o de valores que se consideran estandarizados. Entonces, pero básicamente la idea es esa, ¿sí? De que cuando nosotros calculemos una probabilidad de una variable aleatoria para el caso continuo, lo que vamos a estar calculando son ni más ni menos que esas famosas áreas que ustedes ya estuvieron calculando en análisis o en cálculo matemático en determinados intervalos. ¿Sí? Bueno, y después aparece otro concepto que es el de probabilidad acumulada. Yo sé que esto por ahí al principio les haga algo de ruido, pero cuando empecemos a calcular probabilidades para modelos de probabilidad, quizás ahí se pueda interpretar o entender mejor la idea que hay detrás de probabilidad acumulada. Pero básicamente lo que podemos ver que hay detrás de una probabilidad acumulada, lo podemos ver como una generalización de frecuencias acumuladas. Es decir, si yo a esas probabilidades las fuera sumando, lo que estaría haciendo sería como ir acumulando todas las probabilidades que hay debajo de un determinado valor. Bueno, eso es un poco la idea que hay detrás de este concepto de probabilidad acumulada. ¿Sí? Esa probabilidad acumulada obviamente va a llegar a un techo máximo de 1, que sería
la probabilidad máxima que puede llegar a acumular una variable aleatoria continua. ¿Sí? Bueno, esto es un poco quizás está más relacionado con lo que vamos a ver ya al final de la asignatura, cuando veamos la idea que hay detrás de lo que se conoce como valor P y nivel de significancia para la parte de test de hipótesis. Pero bueno, ya habrá tiempo para llegar a eso. ¿Sí? Bueno, empecemos a ver un ejemplo, esto que estuvimos viendo recién. Yo sé que esto por ahí a ustedes les va a resultar un poco más fácil de asimilar porque están más acostumbrados a trabajar con esto que con cuestiones de estadística o de probabilidad. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo una variable aleatoria continua dada por esta función f de x definida en el intervalo 0,2 por esta expresión k por 4x menos 2x al cuadrado y 0 en otro caso. ¿Sí? O sea, cuando la variable x toma valores entre 0 y 2, está definida a través de esta función. Cuando esa variable x está en un intervalo distinto, esa función vale 0. Entonces, acá les aparece esta primera pregunta, que es muy parecido a lo cuando uno empieza a practicar y ver esta idea de variable aleatoria continua, es empezar a definir cuál es el valor de k. Yo acá tengo un valor k, un parámetro k, en el cual no sé cuál es ese valor, es un número real, obviamente, a partir del cual va a depender esta función de densidad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer para poder calcular cuál es el valor de k en esta función de densidad? ¿Qué harían a partir de lo que hasta ahora vimos? Estamos en presencia de una variable aleatoria continua. Ya vimos las condiciones que debe cumplir esa variable aleatoria. Hacemos que eso sea igual a 1. Hacemos que eso sea igual a 1. Bien, esa sería la segunda condición, ¿no? Sí. Pero, ¿qué sería igual a 1? Lo malo de esto es que no puedo escribir. Eso es lo que tiene de malo esta plataforma. Me hubiera gustado poder aprovechar este espacio que tengo acá para escribir, pero bueno, lo van a tener que hacer ustedes. ¿Qué es lo que tendría que ser igual a 1? No está mal lo que decís, pero ¿qué? ¿Les faltaría algo a eso? Tendría que hacer la integral entre 0 y 2 de la función, de la primera función. Ahí está, ahí me gustó más. ¿Sí? Si yo planteo la integral entre 0 y 2, que es donde está definida esta variable aleatoria, y esa integral la igualo a 1, estaría planteando la condición 2 que tiene que cumplir una función de densidad de probabilidad. Se están olvidando de la condición 1. Y ojo ahí, ¿eh? ¿Cómo me puedo dar cuenta por ahora de que esto es una función no negativa en este intervalo? ¿Qué tipo de función tengo acá? Es una cuadrática. Es una cuadrática, ¿sí? Cuyo parámetro a es negativo. Ustedes saben mejor que yo que cuando ocurre eso, la forma, la representación gráfica de una función cuadrática que tiene un parámetro negativo, ¿qué forma tiene? Sí, es con cavidad negativa. O sea, como que las ramas van para abajo, ¿sí? Entonces, eh,
ya sé que las ramas, o sea, cuando yo haga el dibujo de esta cuadrática va a tener una figura así, no sé si se está viendo ahí mi cursor, pero va a tener esta forma así hacia abajo, al menos en este intervalo, ¿sí? Ahora, eso, para que se dé esa situación, mi valor de K tendría que ser como. Negativo. Para que Mm, me dé positivo, digamos, esa función, la primera condición. eh, No, positivo. positivo, Claro. ¿sí? Pero no tiene que ser el total Entonces, de eso, pues, el total de eso no tiene que ser mayor a cero, el total de la función como primer condición. no, sí, por eso, o sea, entre 0 y 2, esta función tiene que ser mayor o igual a 0. Eso significa que tiene que estar por encima del eje X. Sí, Entonces, si yo tengo una función cuyas ramas van hacia abajo, es porque entre 0 y 2 esta función va a tener esa forma así de cóncava hacia abajo. ¿Está? sí, eso sí. Sería como una B corta invertida. ¿Sí? Ahora, lo que yo preguntaba es, para que se dé eso, el valor de K, ¿cómo tiene que ser? ¿Positivo o negativo? Ah, claro, positivo. Positivo, porque si K es negativo, me cambia esto y la parábola ahora va a ir para arriba. Entonces ahí quizás la cosa cambie, ¿sí? Entre 0 y 2. ¿Se entiende, no? Lo que pasa es que como no puedo escribirlo, no puedo dibujarlo, es como que me cuesta a mí poderlo expresar. Pero bueno, nada, por eso les decía que esas son otras de las limitaciones que tiene esta plataforma, que por ahí Zoom sí te permite escribir arriba y no hay problema. Entonces, a ver si ustedes me dicen cuál sería entonces. Bueno, entonces con este planteo que yo les estaba haciendo, es donde yo puedo definir o asegurar que se cumple esta primera condición de que la función es no negativa, al menos en este intervalo, entre 0 y 2. ¿Sí? Eh, es fácil integrar esto, ¿sí? Así que a ver si alguien se anima y nos dice cuál sería el valor de K. Bueno, yo mientras que ustedes van haciendo las cuentas, los defino por ahí algunas cositas que sería importante, ¿no? Esto que veíamos que entre menos infinito e infinito la función tiene que ser igual a 1, ¿sí? Eh, por lo tanto, eh, esta integral entre menos infinito y 0 va a ser 0, esta integral entre 2 y más infinito va a ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en intervalos por fuera del intervalo 0,2, la función era igual a 0. Por lo tanto, la integral de este primer término es 0, la integral de este último término es 0, por eso solamente me va a quedar la integral entre 0 y 2 de esto que tengo acá. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a 1. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende qué es lo que hay que hacer? Espero que no hayan visto el valor de K. Todos saben cómo integrar esto, ¿no? O va a ser necesario que hagamos un repaso de eso. Espero que no. Yo ya ni me acuerdo de lo que tengo cómo integrar. Yo lo entendí, profe, pero con el tema de integrales estoy como medio retrasado, así que le tendría que dar un repaso. Bueno, a Sí, ver, por favor. esperen que no sé cómo compartir acá.
Bueno, creo que ahí tendrían que estar viendo esta casi pizarra que tiene Google. ¿La ven o no? Sí, sí. Sí, sí, se ve, profe. Ah, perfecto. Bien, entonces lo que habíamos dicho es que tenemos que calcular la integral entre 0 y 2 de k por, ya me olvidé cuánto era, 4x menos 2x al cuadrado. Se me va para cualquier lado el mouse. Traten de tener paciencia. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que definir, ¿no? Bien, ¿cómo calculamos esta integral? Como k es una constante, pueden hacer distributiva o dejarla ahí afuera, pero bueno, la integral de 4x al cuadrado va a ser 4x al cuadrado, no, la integral de 4x es 4x al cuadrado dividido 2. Creo, no sé, si hay alguien que me tiene que corregir, me corrige, porque como le dije antes, ya no hace tanto que no hago esto que ya ni sé. Y la integral de 2x al cuadrado va a ser 2x al cubo sobre 3. ¿Sí? Todo esto para ser evaluado entre 0 y 2. Igual a 1. No sé si ustedes utilizan otra notación, otra forma, pero bueno, yo de los que me acuerdo, así era como calculaba integral. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Bien. Bueno, entonces esto, corrigiendo un poco, me va a quedar 2x cuadrado menos 2 tercios de x cubo. Bueno, Profe, acá van a entre tener que 0 aplicar y 2 o entre 1 y 2 era. No me acuerdo cuál era. entre 0 y 2, decía el enunciado. ¿Sí? Eso sí me acuerdo que recién lo vi, entre 0 y 2. ¿Sí? Por eso la estoy evaluando acá entre 0 y 2. ¿Sí? Bien, bueno, entonces ahora van a tener que aplicar esa famosa regla de Barrow. ¿Sí? Reemplazar primero por 2. Eso me va a quedar 2 al cuadrado 4 por 2, 8, menos 16 tercios. Estoy reemplazando por 0, perdón, por 2. Y después, como a esto le voy a tener que restar lo evaluado en 0, lo evaluado en 0 es 0, me va a quedar esto, igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, 8 por 3, 24, menos 16 es 8 tercios, o sea que 8 tercios de K es igual a 1. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de K? 3 octavos, ¿no? 3 octavos. Perfecto. Bien, bueno, ahí ya tenemos una función fácil para integrar, tampoco era tan difícil, ¿sí? Ese sería el valor de K para lo que nosotros teníamos que definir y calcular. Bueno, acá estamos. Entonces, ya esto lo habíamos definido y bueno, acá yo les tenía ya preparado el valor de K de 3 octavos, ¿sí? Bueno, y acá lo podemos ver un poco gráficamente, ¿sí? Acá tengo la función en el intervalo 0,2 como les había planteado antes, que es cóncava hacia abajo,
por lo tanto, entre 0 y 2 esta función es positiva. Obvio que por encima de 2 y por debajo de 0, la función es negativa. Entonces ahí ya no podría decir que esa es una función de densidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿por qué ahí el límite, el límite no, ¿cómo es? Bueno, tiene el 2 arriba y el 1 abajo. Bueno, esperen, no se adelanten. Acá simplemente les mostraba este gráfico, ¿no? Que es el de la función que nosotros tenemos, para que no quede duda de que esta función es positiva en el intervalo 0,2. ¿Sí? Bien, y con respecto a la pregunta, porque en el punto B me pide hallar la probabilidad de que x sea mayor a 1. Entonces, como yo ya conozco el valor de k, para poder calcular la probabilidad de que x sea mayor a 1, tengo que calcular la integral desde 1 hasta 2. ¿Sí? Ah, bien. Recuerden esta, no, me adelanté, esta definición, que si yo quiero calcular la probabilidad de un valor x entre a y b, ¿qué tengo que hacer? Calcular la integral entre a y b. En este caso, entre 1 y 2. Porque más de 2 ya no puedo pasarme porque sé que esa función, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Que no tendría sentido calcular la integral de 2 a infinito. Entonces, para poder calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1, yo voy a tener que calcular la integral desde 1 hasta 2 de el valor k, que ya lo conozco, 3 octavos de 4x menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Bien. Sin hacer el cálculo de la integral y todo lo demás, según lo que vimos, todo lo que hay debajo de esta curva, entre 0 y 2, ¿cuánto tiene que ser? ¿Igual a cuánto? Todo lo que hay debajo de esta curva. ¿A 1? Es igual a 1, perfecto. Ahora, si a mí me pide la probabilidad que x sea mayor a 1, 1 es el eje de simetría de esta parábola, ¿no? Por lo tanto, esto me separa en dos partes congruentes. ¿Sería necesario calcular esta integral si yo ya conozco toda esa interpretación que ustedes saben de matemática y de todo lo demás? ¿Cuánto va a dar esta probabilidad? 0,5. 0,5. ¿Sí? Entonces, ven cómo si uno tiene bien en claro determinadas condiciones, saber que esta parábola va a tener una concavidad hacia abajo, que la integral entre 0 y 2 es igual a 1, y que si yo tengo que calcular la probabilidad de x mayor a 1, eso lo tendría que hacer a partir del eje de simetría, y que ese eje de simetría me separa a esta región de la curva en dos partes congruentes. Bueno, todo ese análisis al cual ustedes van a llegar si calculan esta integral que les dé 0,5. ¿Sí? Simplemente lo hice para que puedan relacionar un poco lo que ya a esta altura más o menos fueron viendo. Bueno, y después el otro punto que pedía era hallar la f mayúscula de a. ¿Qué significa esto? La función de distribución acumulada. Siempre que les aparezca f de a, función de distribución acumulada. Siempre que les aparezca f de p, se llama función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esa función de a? Para calcular esa función vamos a tener que integrar desde 0, o sea, desde el límite inferior, hasta un valor x. ¿Sí? Es decir, la integral desde 0 hasta un valor x. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a dar esto? Como esto me dice calcular la función de densidad acumulada, obviamente que esto me va a quedar en términos de x. O sea, me va a quedar justamente una función de distribución de probabilidad acumulada. ¿Para qué me sirve esta función de distribución acumulada? Porque esto me permite poder calcular probabilidades. ¿Sí? Cuando yo haga la integral entre 0 y x de toda esta expresión, voy a llegar
a 3/4 de x al cuadrado menos 1/4 de x al cubo. Y ahora, si yo, en vez de haber hecho esta primer probabilidad de x mayor a 1 y haber llegado a que esta probabilidad me va a dar 0,5, si ustedes ahora calculan para esta función de acumulada la probabilidad entre 1 y 2, también les va a dar 0,5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función de distribución acumulada es una función que me permite calcular probabilidades. ¿Sí? Sin, obviamente, la necesidad de tener que hacer todo esto, ¿no? O sea, yo ya teniendo la función de densidad, puedo calcular la acumulada y a partir de la acumulada, que es esto que tengo acá, calcular probabilidades. ¿Sí? No sé si se entendió, pero es un concepto así muy teórico de las funciones de variables aleatorias continuas. Es decir, si ustedes evalúan esta función en 2 y a esa función evaluada en 2 le restan esta misma función evaluada en 1, debería darles 0,5, que es la probabilidad de que esa variable aleatoria tome valores entre 1 y 2. Básicamente eso, lo que les dije. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esta parte a ustedes está bien, porque esto es lo que más vienen haciendo en las últimas materias, ¿no? El integral y todo lo demás. Así que esto no debería costar tanto, me imagino. Bueno, ¿seguimos o cómo estamos hasta acá? Profe, vio que en la rama, digamos, la función tiene que la otra es cero, cero, caso contrario, dice. ¿Se puede dar que haya otra función? Sí, como poder se puede dar, o sea, una función que esté definida en 3 intervalos, en 4, en más. ¿Sí? Generalmente o están en 2 o en 3. Ya si está definida a partir de 4 intervalos, va a ser medio difícil que se pueda hacer un análisis bien exhaustivo. ¿Sí? Pero como poder se puede dar tranquilamente. Sí, está bien. Yo, de lo que recuerdo, casi siempre analizábamos en 2 o en 3 como máximo. No creo que hayamos visto algún ejemplo en 4 o en más intervalos. ¿Sí? Pero ese poder se podría dar tranquilamente. Bueno, entonces, ¿ninguna duda hasta acá? Bueno, voy a entender que no hay dudas. Bueno, así como habíamos definido la esperanza para una variable aleatoria discreta, ahora lo vamos a definir para una variable aleatoria continua. ¿Cómo se define la esperanza para una variable aleatoria continua? Simplemente como la integral entre a y b, o sea, donde está definida esa variable aleatoria, de x por esa función de densidad. ¿Sí? No se olviden de este detalle importante, porque si no, si calculan nuevamente esto, sin la x, estarían calculando la función de densidad y sabemos que esa integral me tiene que dar igual a 1. Entonces ahora lo que me dice es que la esperanza matemática va a estar definida por la integral de esa función de densidad, pero multiplicada por x. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo que nosotros teníamos, sabemos que esa función definida en el intervalo 0,2 va a estar dada por esta expresión, y 0 en otro caso. Entonces, si yo tengo que calcular la esperanza matemática, ¿qué voy a tener? La integral entre 0 y 2 de x por esa función de densidad. ¿Sí? Sí, acá yo puse igual a 1, pero esto no
les puse el resultado, no tendría que ponerlo. ¿Sí? O sea, después pueden calcular ustedes cuál sería la integral de esta función entre 0 y 2 de todo esto. O sea, acá ya les di el resultado, pero bueno, después lo pueden verificar ustedes para ver si llegan a ese mismo valor. ¿Sí? Ojo, no es que siempre la esperanza me va a tener que dar igual a 1, ¿eh? En este caso, me dio 1, pero no necesariamente eso vaya a ocurrir siempre. Bueno, y después la varianza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la varianza nosotros la habíamos definido como la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza? Bueno, para el caso de una variable aleatoria continua va a ser algo similar, nada más que en términos de integral. Es decir, este primer término, la esperanza de x al cuadrado, la voy a definir como la integral entre a y b de x al cuadrado por esa función de densidad menos el cuadrado de la esperanza, o sea, el cuadrado de la integral de x por esa función de densidad. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo que estábamos haciendo, primero calculo este primer término, la esperanza de x al cuadrado, por lo tanto voy a integrar entre 0 y 2 x al cuadrado por esa función de densidad. ¿Sí? ¿Cuánto me da esta integral? Eso me da 6 quintos. A ese 6 quintos le voy a restar esto que yo le decía que me da la esperanza, igual a 1. Como a 1, si lo elevo al cuadrado, me sigue dando 1. Cuando haga esa diferencia me va a dar un quinto. Y ese sería el valor de la varianza. ¿Sí? Eso después también lo pueden chequear y verificar ustedes. Si encuentran algo que no coincida, me lo dicen y después lo vemos. ¿Sí? Eso sería como para que puedan practicarlo. Bueno, y acá creo que va a venir la parte más, al menos lo que yo creo, más interesante de la clase, donde podamos relacionar un poco esto que estuvimos viendo hasta ahora de esperanza matemática. ¿Sí? Para los que les gusta los juegos de azar, les gusta la timba, creo que esto les va a venir al pelo, y a los que no, bueno, por ahí capaz que a partir de esto les empiecen a tomar otro gustito. Bueno, la esperanza de una variable aleatoria tiene sus orígenes en los juegos de azar, lo mismo que vimos para la parte de teoría de probabilidad, porque debido a que los apostadores deseaban saber cuál era su esperanza de ganar reiteradamente un juego, es donde empezó todo este estudio que hoy en día conocemos como teoría de probabilidad. Entonces, ¿cuál es la interpretación que le puedo dar a esa esperanza de una variable aleatoria? Bueno, esa esperanza o ese valor esperado, lo que va a representar va a ser la cantidad de dinero promedio que se está dispuesto a ganar o perder después de un número grande de apuestas. ¿Sí? Es decir, si yo voy al casino y no sé, juego al blackjack o juego al póker, por poner dos juegos que se realizan en un casino, bueno, quizás hay veces que gane mucho dinero, habrá la mayoría de las veces que pierda mucho dinero, pero si yo voy y voy varias veces, o sea, si juego un número grande de apuestas, lo que voy a estar obteniendo a partir de esa esperanza de la variable aleatoria es el dinero promedio que estaría perdiendo o ganando. ¿Sí? Entonces, acá es donde uno puede empezar a ver un poco por qué mucha gente pierde gran parte de su vida en este tipo de juegos, y obviamente hay quienes tienen la fortuna y la grandeza de ganar mucha. ¿Sí? Bueno, esto, ¿por qué lo puse así? No los tendría que ponerlo así. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos 5 minutos de corte, así yo corrijo un poco esta última presentación, porque la idea es que no mostrarle todo de una, porque si no, no tendría sentido. Y después retomamos y vemos, con esto ya terminaríamos la clase de hoy, ¿sí? Con este ejemplo que vamos a ver ahora de juegos de azar, y ya la semana próxima arrancaríamos con la parte práctica de esta unidad. ¿Sí?
Entonces, yo tengo 19:22, hagamos 5 minutos y antes de las 19:30 arrancamos, así liquidamos este ejemplo y terminamos la clase de hoy. ¿Les parece? Bueno, profe. Dale, profe.